La civilización china comenzó a lo largo del río Amarillo, en la era de Shang, y se extendió desde allí cuando la cultura de Edad de Bronce alcanzó su pico. La China antigua finalmente se fracturó en reinos combatientes durante 200 años, y su reunificación marcó el comienzo de la era imperial china. La civilización china es la más antigua del mundo, tiene una historia de más de 3500 años. Su nombre Zhongwon significa país del centro o el reino central. Ellos creían que su país era el centro geográfico del mundo y que eran la única cultura civilizada. China, antes de ser un gran imperio, estaba sumergida en el caos y crueldad de la guerra, conformada por varios estados que luchaban por el control total del territorio. Este periodo sería conocido por los historiadores como los estados de guerras, pero fue hasta el siglo III a.C. que un estado conocido como los Qin, quienes lograron imponerse ante los otros reinos por medio de su ingenio y fuerza militar, unificaron así una vasta región de China y dando inicio a uno de los imperios más grandes de la historia que aún perdura. Su ubicación geográfica antigua se consideraba que los límites antiguos China eran del norte del desierto de Gobi y Mongolia, al sur del mar de China y las selvas de Indochina, al este del mar Amarillo y el mar de China, al oeste las montañas del Tíbet y el Turquestán. Situación geográfica actual. La República Popular China se encuentra situada en el este del continente asiático y al oeste del Océano Pacífico. Su superficie terrestre de 9.600.000 km² la convierte en el tercer país más grande del mundo, superando a Rusia y a Canadá. A continuación, mi persona Luis Hinojosa le va a seguir hablando sobre China. Vamos a explicar un poco de cómo es su clima. Antigua China, clima y relieve. China experimenta extremos climáticos muy extremos. El norte está expuesto a inviernos muy fríos y veranos calurosos, mientras que el sur del país tiene un clima subtropical, con veranos calurosos y estaciones de lluvias y tormentas tropicales. Una de sus características más relevantes es que es muy variado. Se puede decir que es subtropical, a veces llamado clima chino. La temperatura entre el norte y el sur es muy elevada. En el invierno es mucho menor que en verano. Durante todo el año los veranos son largos y en el invierno es corto y fresco. Generalmente varía entre 10 grados centígrados a 37 grados centígrados y extraña a las veces a menos de 4 grados centígrados o sube a más de 39 grados. Hola, mi nombre es Estefano Nieves y hoy les vengo a hablar sobre las características históricas de la sociedad china. Y comencemos hablando que los rasgos que la diferencian del resto de sociedades humanas han perdurado a lo largo de los milenios. Aquí podemos conseguir cómo el confucianismo ha tenido como filosofía familiar, social y política en su imbricación con el taoísmo. Tenemos también que el choque de la civilización occidental con la sociedad china a mitades del siglo XIX y a mitad del siglo XX, que provoca el hundimiento del imperio del centro durante más de un siglo. Podemos conseguir que la reemergencia de la sociedad china en el último tercio del siglo XX como la sociedad humana en la que se ha producido más cambios y transformaciones más profundos, más rápidos y de mayor impacto en mayor número de personas que nunca antes en la historia se habían visto. La sociedad china reemergida y su respuesta a los grandes retos del siglo XXI, hoy primera potencia económica en el PIB, en cultura y en comercio exterior. Comencemos con los primeros habitantes de China. Se estima que los primeros pobladores de la actual China fueron llamados hombre de Pekín, una forma de Homo erectus que existió hace casi 500.000 años. Su descubrimiento fue entre el año 1921 y 1937. Fue una prueba importante en defensa de la teoría de la evolución. Las primeras dinastías humanas propiamente dichas en China datan del año 2205 a.C. aproximadamente y tenían a los Xia como regidores, aunque la primera dinastía en dejar verdaderos registros
históricos fue la Shang entre los siglos distintos antes de Cristo. La población de China. La población actual de China es de 1.300 millones de habitantes, lo cual la convierte en el país más habitado del mundo. Esta población reconoce 56 grupos étnicos diferentes, de los cuales el grupo Han es el más abundante. La ciudad más poblada de China es Shanghái, con 20 millones de habitantes, una de las más pobladas del mundo entero sin duda alguna. Ahora pasemos a los gobernantes de China. Los gobernantes de China son quienes han ocupado la titularidad del poder ejecutivo del país. Dicha titularidad se estableció de acuerdo con los regímenes adoptados por el país a lo largo de su historia durante más de 2 milenios. Fue monárquico bajo la figura de un emperador de China durante la República Federal. El titular ejecutivo ha sido denominado como primer ministro de la República China. Además, cuando ha quedado vacante el puesto, se ha recurrido a diferentes cargos corporativos o individuales para cubrir interinamente la jefatura del poder ejecutivo, mediante regencias, juntas o jefaturas provisionales. Podemos destacar que los mandatos en China se dividieron en Imperio Chino, la República Nacionalista China, República Popular de China y, como se conoce actualmente, República de China. Muchísimas gracias. Mi persona Luis Hinojosa le va a explicar cuál era la religión de la antigua China. En China antigua existieron e interactuaron las siguientes corrientes religiosas: el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Las primeras dos se originaron en China y la última fue importada desde la India. ¿Cuál fue la primera religión en China? Al principio, el taoísmo no era una religión, sino un sistema filosófico que surgía de creencias más primitivas. Esta religión se inspiró en las primeras religiones que aparecieron en China, que practicaban el culto a la naturaleza y a los antepasados. Así era como los chinos veneraban a sus antepasados, con esta religión llamada el taoísmo. La religión más actual en China en este siglo predomina es el budismo y el taoísmo y el confucianismo, aunque la religión tradicional de China, que en muchos casos son practicadas conjuntamente y forma un secreto religioso. El budismo es la cuarta religión organizada del mundo por su número de seguidores, la mayoría de ellas en Asia, con unos 380 millones o unos 700 millones si se incluyera la religión tradicional china. Es una de las religiones más actuales de este siglo XXI. China posee lugares muy emblemáticos, pero entre los más famosos podemos encontrar la Gran Muralla China, el Ejército de Terracota, la Ciudad Prohibida en Beijing, el río Li, las Montañas Amarillas, el Palacio de Potala, el Bund, Shanghái, el Puerto de Victoria y el Lago del Oeste de Hangzhou.